Lo primero que vamos a ver es justamente cuáles han sido los proyectos de ley que se han presentado en la presente legislatura, más o menos analizar su texto, en qué artículo se quería colocar, con qué texto se quería plantear. Luego vamos a tratar de reflexionar sobre la necesidad o no del reconocimiento constitucional expreso del derecho a acceso al agua, ya que fue uno de los temas que suscitó controversia. Y finalmente vamos a ver cómo llega el dictamen de la Comisión de Constitución y qué es lo que finalmente se aprobó. Comenzando con el tema referido a la necesidad del reconocimiento del derecho al agua, que deberíamos, aunque ya resulta una verdad irrefutable, que nos encontramos ante un estado de escasez. Aparte de contarnos con escasez, con estrés hídrico, tenemos problemas de servicios de agua y saneamiento, tenemos racionamientos continuos por parte de las empresas de prestación de agua y saneamiento en distintas zonas del país, no solamente en Lima. Lo cual pues ciertamente nos lleva a la reflexión sobre si efectivamente somos conscientes como ciudadanos, como Estado, de la importancia del agua. Hoy por hoy teníamos ciertamente algunos instrumentos internacionales que daban cuenta del mismo, teníamos jurisprudencia que daba cuenta del mismo, teníamos planes de gobierno que daban cuenta de la importancia del agua, pero ello reflejaba en la realidad, había ciertamente una gran diferencia, ¿no? Una cosa es el discurso, otra cosa es la realidad, y la realidad nos dice que hoy por hoy tenemos escasez de agua y que probablemente la tengamos durante los próximos 8 meses también. Entonces, el tema de hoy no es un tema lírico, no es un tema meramente doctrinario, como se quiso presentar en su momento. Ahora bien, se ha dicho que efectivamente este dictamen se emite como consecuencia de proyectos de ley emitidos en el presente periodo. Sin embargo, en honor a la verdad, cabe mencionar que en los periodos legislativos anteriores también se habían presentado proyectos que tenían por finalidad el reconocimiento expreso del derecho de acceso al agua. Tan es así que en el periodo 2011 y 2016 se llegó incluso a emitir un dictamen favorable que planteaba incorporar un artículo 2, numeral 25, si mal no recuerdo, que reconocía como derecho fundamental el derecho de acceso al agua. Ello, obviamente, en el marco de instrumentos internacionales que veremos más adelante. Si ya teníamos un antecedente incluso de dictamen, no solamente de proyectos. ¿Qué pasó? Que ese dictamen no llegó al Pleno, es otro tema. Pero ya vi. Y también, en honor a la verdad, cabe mencionar que en el periodo 2006-2011, también existió un dictamen, pero este dictamen fue negativo. En aquella época, la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por el congresista Javier Velázquez Quesquén, emitió un dictamen negativo respecto a proyectos de ley que justamente planteaban el reconocimiento expreso del derecho al agua. El motivo, fundamentalmente, que no era necesario, porque ya existían normas constitucionales sobre la base de las cuales podría entenderse que ya estaba reconocido el derecho al agua. Con estos dos antecedentes, tanto en los dos últimos periodos, un antecedente de un dictamen negativo y un antecedente de un dictamen positivo, ingresamos al periodo 2016-2021. Y llegamos a tener proyectos de distintas bancadas e incluso, aunque curiosamente, ya veremos más adelante, de distintos grupos parlamentarios, pero no del oficialismo. Ya veremos por qué. ¿Cuáles eran los proyectos de ley? El proyecto de ley número 100-2016 de Acción Popular, a iniciativa del congresista Johnny Lescano Anzieta. Cabe mencionar que Johnny Lescano Anzieta ha sido de los señores congresistas que más ha insistido y persistido en esta necesidad de reconocimiento del derecho al agua, tan es así que en periodos anteriores ha presentado estos proyectos de ley. 192-2016 del Partido Político Fuerza Popular, el 262-2016 del Frente Amplio, iniciativa de la señorita congresista Marisa Glave-Remy, un desarrollo bastante amplio en este proyecto de ley, como lo veremos más adelante.
El proyecto de ley 272-2016, que si mal no recuerdo es de la de Alianza para el Progreso, iniciativa de la señora congresista Marisol Espinosa, y el 424-2016, que nuevamente ha sido una iniciativa de Fuerza Popular, de la mano o promovidas por las congresistas María Melgarejo Paucar y el congresista Kenji Fujimori. Pues bien, vamos a ver qué proponían como fórmula normativa estos proyectos de ley. El proyecto de ley 100-2016, igual entiendo que ustedes lo van a tener a partir del viernes esta diapositiva, así que no hay problema, pero igual vamos a... Reconocía el derecho al acceso al agua, ojo, acceso al agua a secas, no acceso al agua potable, acceso al agua, ¿cierto? Reivindicaba, ciertamente, que decía, el agua es un bien de uso público que constituye patrimonio de la nación y el dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Primer tema está en el artículo 2. El artículo 2 se encuentra en el capítulo sobre derechos fundamentales. Ya después veremos por qué es importante la diferencia. Segundo, mencionamos justamente es al acceso al agua. No había ningún tipo de distinción. Ahora, la pregunta es, que también se nos hizo en su momento, si estamos hablando del reconocimiento de un derecho al agua, ¿era necesario que se considerasen las particularidades del agua como recurso natural de manera que se coloque que el agua es un bien de uso público, que es patrimonio de la nación y que su dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible? Estas serían más características del recurso que en sí mismo de un derecho, ¿no es cierto? Pero vamos a ver. Viene el de Fuerza Popular. ¿Qué planteaba lo siguiente, ¿no? Una vez más, artículo 2, numeral 25, este es el más cercano al texto sustitutorio que se aprobó en la Comisión de Constitución y Reglamento del periodo anterior, 2011-2016. Decía, toda persona tiene derecho a acceder de forma progresiva y universal al agua. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. La progresividad y la universalidad la tendríamos también en alguno que otro derecho social, que si mal no recuerdo era el derecho social a la seguridad social, si mal no recuerdo, el artículo 10. Pero curiosamente, este artículo 10 está en otro capítulo de la Constitución. Está en el capítulo sobre derechos sociales, económicos y culturales, entonces, derechos sociales y económicos, no sobre derechos fundamentales. Importante, la progresividad sí, porque la progresividad se contrapone a la regresividad y es un atributo más cercano a un DESC que a un derecho, entre comillas, de primera generación. Universalidad también, porque no tengo por qué hacer discriminación de ningún tipo. En realidad la universalidad es un atributo que se predica de un servicio público. Y el agua potable, ya, ojo, acá no hablamos de agua potable, hablamos del agua, pero si quisiéramos hablar del agua potable como servicio público, comparte ciertamente el atributo de la universalidad. Ya el Tribunal Constitucional, en la sentencia del caso de Medio Pasaje, si mal no recuerdo era la 034-2004, definió los atributos de un servicio público y uno de ellos justamente era la universalidad. Lo reafirmó también cuando analizó la educación desde la dimensión del servicio público y desde la dimensión de derecho constitucional, que uno de los atributos inherentes era la universalidad. ¿Por qué es importante que se reconozca que el Estado garantice este derecho priorizando el consumo humano? Porque ya vemos que algunas municipalidades riegan los jardines no con agua tratada, sino con agua potable, ¿no es cierto? Hace poco veíamos por redes sociales algunas denuncias de algunas municipalidades que regaban el agua, regaban piscinas, ¿no? Ahora que se vienen los carnavales, no tienes que sea para hacer agua, utilizas agua potable para jugar tus carnavales, ¿no? Entonces, hay que darle una finalidad social o un uso social al agua, ¿cierto? Alguien puede decir, no, pues yo pago por el agua, ¿por qué me tienes que limitar cómo yo lo puedo usar? Al final de cuentas yo pago mi recibo, tengo un medidor, yo puedo usarla como me da la gana. No, tampoco esa es la idea porque estamos hablando de un recurso natural. Y estamos hablando de un recurso que es esencial para la vida y la salud. Si uno se remonta a algunos instrumentos, declaraciones internacionales de derecho blando, por decirlo de alguna manera, encontraremos que el derecho al agua está más pensado al tratamiento humanitario, incluso en situaciones de conflicto. Tú no le puedes negar el agua a nadie, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pasemos al 12 y 2, como decíamos, el
proyecto presentado por el Frente Amplio a iniciativa de la señorita congresista Marisa Glavio Remy era mucho más desarrollado, ¿no? Más a la boliviana, más a la ecuatoriana, por decirlo de alguna manera, estos proyectos. ¿Qué decía? El Estado reconoce y garantiza el derecho universal y progresivo de toda persona al acceso al agua potable. Acá sí, a diferencia del proyecto de ley 192, ya teníamos que se iba perfilando el tema de aguas secas a agua potable. Definía las características del agua como recurso natural, más cercano a lo que era el proyecto de ley número 100 de Johnny Lescano, porque dice que es un bien público, social, cultural y sin fines de lucro. Sí, ese es otro tema. Todas las personas tienen derecho a disponer del agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Acá tenemos en qué condiciones puedo yo ejercer o exigir la provisión o el acceso al agua. Entonces, ahora, el problema, bueno, vamos a terminar de desarrollar el texto normativo. El Estado promueve el manejo sustentable del recurso, la incorporación de procesos participativos en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Y reconoce la prioridad y abastecimiento y la accesibilidad del agua apta para el consumo humano a las poblaciones. En el tema de consumo humano a las poblaciones se acerca mucho más al proyecto de ley 192, ahí no hay problema. Pero bueno, vamos por el primer párrafo. El primer párrafo justamente se dice, sin fin de lucro. Oye, Sedapal, ¿qué es esa? No es una asociación, ¿verdad? Es una sociedad anónima. Y una sociedad anónima persigue fin de lucro. Yo que vivo en el Norte Chico, acá cerquita nomás, en Huaral, en Mapa Huaral, es una sociedad anónima. Y casi todas las empresas prestadoras de servicios de saneamiento son sociedades anónimas. Entonces, si las empresas prestadoras de servicios de saneamiento son sociedades anónimas, sin fin de lucro, ¿cómo entendemos o cómo compatibilizamos la dimensión social, la dimensión prestacional, la característica de servicio público del agua con el hecho que tengamos a las empresas prestadoras, va la redundancia como empresas, que deberían perseguir un fin de lucro? Que era un tema que ciertamente, cuando lo expuso, manifestó ciertos reparos, si mal no recuerdo, el señor congresista Mauricio Mulder Bedoya, ¿no? Mauricio Mulder Bedoya decía, oye, ¿y si la empresa tiene utilidades y al trabajador no le vas a repartir utilidades? Tienes un sindicato, ¿ah? ¿Cómo haces con ese tema? Sin fin de lucro, que vas a convertir todas las sociedades anónimas, las empresas y las asociaciones. Cuidado, lo que nos decía justamente el congresista Mulder. Bien cultural, sí, porque así como la tierra, hay algunas comunidades, algunos pueblos originarios que tienen cierta identificación con el recurso natural llamado agua, así como ocurre con la tierra. Entonces, en ese contexto, sí era viable el reconocimiento de esta dimensión cultural del agua. El problema también pasa por lo otro, ¿no? Todas las personas tienen el derecho a disponer del agua suficiente. Primero, ¿qué es suficiente? Pues mira, si el agua llega de 4 a 6 de la mañana, difícilmente sea suficiente, ¿no? Salubre. Bueno, por ahí se han dado voladas de que lo último que ha estado pasando de agua tiene algún elemento alto de toxicidad. Aceptable. ¿Qué es lo aceptable? Accesible. Bueno, si vas a llevarme una cisterna, accesible. Y asequible, pago 15 soles por litro de agua, accesible. Entonces, para el uso, y eso solamente para el uso personal y doméstico. Pero, estas dimensiones del agua tienen que ser interpretadas, bueno, del derecho al agua, en función de su ubicación. Ya veremos por qué si era importante la ubicación. ¿En qué artículo pretendía incorporarlo la congresista Glavio? En el artículo 12A. El artículo 12A, o el artículo 12 a secas, se encuentra en el capítulo sobre DESC.
¿Qué implica que sea el capítulo sobre DESC, llamado Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Que el grado, la intensidad, la inmediatez en la exigibilidad jurisdiccional para la tutela del derecho no es la misma que la de un derecho fundamental propiamente dicho, o de un derecho de primera generación, si se quiere. Entonces, ya ocurrió con el caso de Anelía Sancamesa, sí, poner la mesa Sancamesa, en el caso de VIH-Sida, por ejemplo, ¿no? Derecho a la salud lo garantizo en tanto y en cuanto estés afectando otro derecho que está hacia arriba, que sí es derecho fundamental, que es vida, que es integridad. Derecho al agua, propiamente dicho, no tanto. El Estado promueve el manejo sustentable, en realidad era sostenible, estaba ya reconocido en el principio de la ley sobre recursos hídricos. La incorporación de procesos participativos en todas las instancias, tremendo tema que fue motivo de conversación, debate, intercambio de puntos de vista en el interior de la comisión, porque decían, oye, incorporación de procesos participativos y encima en todas las instancias de planificación, gestión y control. Ojo, una cosa es que yo controle cómo una empresa gestione el agua y otra cosa es que yo entre en el proceso de decisión del agua. En primer lugar, quien está obligado a prestarme el agua, entre comillas, que tiene el deber, es el Estado, no es el particular que va a formar parte de que se pretendía que forme parte de estas empresas que se quiere prestadoras de servicios de agua y saneamiento. Con lo cual, el tema de la incorporación de procesos participativos podría haber sido un boomerang, ¿no? Una cosa, porque aparte, si yo lo colocaba en la Constitución, el término de procesos participativos, y si lo coloco como un DESC, lo que yo voy a hacer es generar incentivos hacia arriba y no hacia abajo. Es decir, ya te di 1, no te puedo dar -1 o 0.5 después, te voy a tener que dar 2, 3, 4, 5. Con lo cual, si yo incluía procesos participativos y yo te decía que en este tipo de sociedades o en este tipo de comunidades vas a tener procesos participativos, ya después y se me iba a hacer mucho más difícil retirarte a ti, sociedad civil, de este proceso participativo. Con lo cual era sumamente complicado ese reconocimiento. En el caso del 272, de Alianza para Progreso, iniciativa de la señora congresista Marisol Espinosa Cruz, regresamos al artículo 2, ¿no? Y al artículo 2, numeral 25, ¿no? Similar a lo que era el proyecto de ley 192 de Fuerza Popular. Toda persona tiene reconocimiento al agua. Una vez más, regresamos al tema ya no agua potable, sino agua como los proyectos anteriores, como el 100, el 192, como derecho humano, fundamental e irrenunciable. Bueno, difícilmente puedes renunciar al agua, ¿no? El agua se constituye en patrimonio de nuestro país, bueno, y es un bien estratégico. ¿Qué es un bien estratégico? El tema del bien estratégico quizás está más pensado en la actividad subsidiaria del Estado, ¿no? Muchos se decían, está justificada la actividad empresarial del Estado en tanto estemos hablando de sectores estratégicos, ¿no? Para el desarrollo, bueno, de nuestra nación, en esencial para la vida, el dominio sobre el agua es inalienable, imprescriptible e inembargable. Similar. El 424 del 2017 volvemos al proyecto de Fuerza Popular y regresamos una vez más a un artículo 7 que está dentro del capítulo de derechos sociales. Y acá sí tienes una mayor perfilación. ¿Qué se reconoce? El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho de la persona humana. El Estado garantiza y prioriza su prestación progresiva conforme a ley. Elementos relevantes, incluía saneamiento. Por lo general, las empresas prestadoras de saneamiento, el servicio de saneamiento incluye a su vez agua, residuos sólidos. Por ese motivo es que se pretendía incluir, incorporar, fusionar en el reconocimiento tanto el derecho al agua, el acceso al agua potable como al saneamiento. Y una vez más se refería a la progresividad, que es un atributo inherente a un DESC, con lo cual en realidad tranquilamente podría haberse... Dime, estimado. Hay una brecha súper grande entre el tema del agua potable y el saneamiento. La inversión es distinta al saneamiento al agua. Entonces la pregunta es, ¿en cuántos años este artículo sería eficiente para que pueda ejecutarse en todo el Perú? O sea, dime tranquilo, ¿no? Pero vámonos a la selva, vámonos a la sierra, y el panorama cambia. Bueno, siguiendo muy lejos en el tema de la selva, Iquitos tiene un déficit
en infraestructura y en provisión de agua y saneamiento bastante grande. Cabe mencionar que el tema de agua potable y saneamiento, junto, me refiero, tiene su sustento, por eso, en declaraciones y documentos internacionales. Ahora, a nivel del tema de la eficacia del derecho es otro tema, ¿no? Porque igual, por ejemplo, ¿cuántos años tiene el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Culturales? Digo, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y hasta ahorita varios de ellos no tienen el nivel de eficacia. Por eso es que se hace referencia al acceso, y no el derecho al agua, ni el derecho al saneamiento, sino al acceso. Porque cuando lo haces al acceso, y lo más adelante, estás pensando, no tanto, aunque suene un poco paradójico, porque estamos hablando de derechos fundamentales o derechos constitucionales, no estás pensando tanto en la persona, estás pensando en el Estado. Y estás pensando en el Estado en la medida en que lo quieres obligar al Estado a invertir. Lo quieres obligar a que no reduzca su flujo de inversión, a que incremente sus obras y a que mejore la calidad de la prestación de servicio y a que amplíe su cobertura. ¿Cuándo va a lograr ello? Eso es un tema que, por más que esté en un plan de gobierno y por más que esté en un proyecto de ley, curiosamente, justamente en el marco de la delegación de facultades del proyecto de ley 228-2016-PE, justamente aludía al reconocimiento del derecho al agua para sustentar lo que hoy es el artículo 2, numeral 4 de la ley 30.516 de la ley autoritativa, ¿no? Todo lo que era la delegación de facultades en materia de agua y saneamiento. Buenas intenciones, sí. De allá que se llegue a lograr de acá al 2021 que todos tengamos agua, lo dudo. Menos aún saneamiento. Porque saneamiento, ¿qué implica? Que tengas plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, que ya ni siquiera debería hablarse propiamente de un relleno sanitario, sino una planta de tratamiento de residuos sólidos, ¿cierto? Y que a su vez no tengamos OAS, no tengamos Odebrecht, no tengamos negociazos y demás, porque ya vemos que hay obras que en provincias sobre todo, que te cuestan $500,000, te cuestan 2 millones de soles, para plantas de tratamiento de aguas residuales, y sobre todo en la sierra, por ejemplo, en varias localidades de la sierra, que están sin uso, ya se rajaron las plantas. Incluso tienes obras de justamente de plantas de tratamiento de residuos sólidos, no de aguas residuales, que también, y eso sí es público, claro, eso sí es público, sí está en la web, así que no voy a comentar ninguna infidencia. Se inauguró una planta de tratamiento en una provincia que limita entre Lima y Junín. Se inauguró, hubo fiesta, todo. Ni 2 meses tenías a la planta de tratamiento de residuos sólidos y al costado seguías teniendo 2 botaderos. Ibas al hospital y dices, oye, ¿cómo tratas tus residuos? No, acá lo llevan en la ambulancia cada viernes porque no lo podemos echar ahí. Perjuicio económico al Estado, 371.000 soles. En una planta de tratamiento de aguas residuales, perjuicio, si mal no recuerdo, fue casi 1.700.000. Entonces, de nada me va a servir, poco en la lógica de lo que usted plantea, doctor, tener una norma bonita, en ese aspecto sí coincido, si es que no tenemos un Estado eficiente. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, ¿era necesario el reconocimiento constitucional expreso del derecho a acceso al agua? Y la pregunta surgía válida no solamente porque teníamos en la Comisión de Constitución, le digo teníamos porque todos fuimos parte del Estado peruano y todos nos sentimos representados en el Congreso y el Congreso está representado a sus comisiones, a un miembro que había emitido un dictamen, justamente, que consideraba que no era necesario el reconocimiento expreso del derecho al agua. Y teníamos algunos congresistas, miembros de la comisión, una de a las cuales admiro mucho, pero en ese punto se discrepó, que también consideraba que no era necesario. ¿Y por qué no era necesario? Decían, un momentito, porque teníamos el artículo 3, ¿no? Una especie de que muchos dicen, bueno, la cláusula, el derecho no numerado, ¿no? Dice, la enumeración de derechos establecidos en la Constitución no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se funden en la dignidad del hombre, cajón desastre. O sea, todos aquellos derechos que no estén expresamente reconocidos como tales en el artículo 2 pueden entrar por el artículo 3. Entonces, ¿para qué te haces problemas si tienes el artículo 3? Es lo que nos solían decir. Más aún, te decían,
si es que tenías la cuarta disposición complementaria, bueno, la cuarta disposición final, que te remitía a la Declaración Universal de Derechos Humanos, tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Perú sobre materia de derechos humanos, a partir de cuya interpretación podría extraerse el derecho al agua. Pero ¿por qué es necesario? Si es que tienes, por ejemplo, el Código Procesal Constitucional, al final de cuentas, los derechos fundamentales se deberían tutelar primigeniamente a través de procesos constitucionales, que establece en su artículo 5º, título preliminar, la interpretación de derechos fundamentales, bueno, constitucionales en general, a partir de, no solamente de los tratados internacionales, sino de los pronunciamientos emitidos por los tribunales internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Lo cual ha sido entendido por algún sector de la doctrina. Si mal no recuerdo, quien expuso ese tema de manera abierta ha sido, bueno, Palomino Manchego en su momento también lo dijo, Eto Cruz en su momento también lo dijo, incluyendo a organismos internacionales que sin ser jurisdiccionales emiten opiniones vinculantes, como una especie de interpretación auténtica de tu tratado, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario? Si tienes el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, que te dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, ¿y cómo podemos hablar de un derecho, derecho a la vida adecuado si no tengo agua? ¿Por qué es necesario el derecho a acceso al agua? El tema de la mejora continua, el tema de la progresividad, inversión, garantías, y el propio artículo 11 te establece la obligación de los estados de justamente adoptar medidas para la mejora continua en la calidad o las condiciones en las que se prestan estos servicios o se ejercen estos derechos. Y más aún, si el artículo 11 y el artículo 12 fueron interpretados en la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en el cual reconocían expresamente el derecho al agua, ¿no? El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Párrafo que justamente fue acogido en el proyecto de ley 262-2016 del Frente Amplio a iniciativa de la congresista Marisa Glaver-Remy. Oye, bueno, si ya está acá, te decían, y seguimos, ¿no? Pues, tienes una resolución de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos que también dice el derecho al agua potable y saneamiento, artículo justamente 424, ¿no? Digo, el proyecto de ley 424, ¿no? De Fuerza Popular, de María Melgarejo y de Kenji Fujimori, ¿no? Al que justamente se aludía. A este documento es que se remitieron. Entonces, y también tiene sentencias del tribunal, que tanto en el 2004 como, si mal no recuerdo, 2006, si mal no recuerdo el expediente del 2006, ya también te reconocían el derecho a acceso al agua. Bueno, el derecho al agua, primero, y luego también el propio tribunal circunscribió al derecho al agua potable. Acá, bueno, acá está mucho más chiquito, ¿no? Entonces, el agua constituye un elemento esencial para la salud básica y el desarrollo de la actividad económica. Agua, salud, otro DESC, salud, vida, integridad. Pero incluso el agua, bueno, aparte que del tema de la verdad de Perú y agua es vida, el agua es un presupuesto para el ejercicio de otros derechos fundamentales, ¿no? Incluso la libertad de empresas también podría decirse que se sustenta en el agua. Se reconoce a los ciudadanos el derecho al agua, reconocimiento del derecho al agua. ¿Hay un deber de respeto? Sí, hay un deber de respeto como cualquier obligación internacional. ¿Deber de protección? También. Entonces dice, abastecimiento, seguridad y accesibilidad del agua para la población. Pero acá ya se va perfilando su naturaleza de DESC. Implica políticas que posibiliten progresivamente el acceso a la población al agua potable segura. Progresividad, porque eres un DESC, políticas públicas, porque eres un DESC, ¿cierto? Y porque, acá entre nos, no vas a poder ir a tocarle al Estado mañana para decirle, quiero agua en mi casa. Si más aún, si ni siquiera tienes una conexión de agua. Ahora, y este tema también hay que verlo con matices, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué pasa si usted tiene su conexión a agua y no paga? Y le cortan el agua. Usted podría sustentarse en el hecho de que tengo derecho humano al agua para que me den agua sin pagar. Ese es un tema. ¿Por qué? Porque el derecho al agua es un derecho y a su vez es un servicio público. Es un bien escaso que excluye el uso de otras personas. Porque, por ejemplo, y ahora se está padeciendo bastante esto de los edificios, sobre todo, ¿no? Tienes 50 edificios y tienes solamente un tanque, obviamente es un bien escaso. Ahí deberíamos aplicarle el principio de solidaridad en el agua. Hoy día te bañas tú, mañana me baño yo, así sucesivamente. Entonces,
Tenemos la otra sentencia, ciertamente, la 6534-2006, justamente en el 2006, no me había equivocado, adiós, gracias. El agua potable como derecho constitucional no enumerado, es decir, directamente el tribunal lo enmarca dentro del artículo 3. Entonces, no existe una norma expresa que contenga dicho reconocimiento, sí, a nivel internacional también encuentra algún pendiente de desarrollo, pero lo incluye dentro de la cláusula de derechos implícitos. Ahora, acá cabe mencionar que nosotros no es tan relevante la distinción entre derechos fundamentales, derechos constitucionales, porque igual nosotros a nivel de la jurisdicción constitucional tutelamos todo, no solamente tutelamos los derechos expresamente consagrados como derechos fundamentales, sino también todo derecho constitucional. Por eso también tenemos el artículo 3. Por eso también podemos tutelar los artículos reconocidos en el artículo 139 de la Constitución, por ejemplo, debido proceso. Entonces, seguíamos temas justamente del contenido, ¿no? El agua es un recurso natural y, obviamente, de la perspectiva esta personal, incide en el desarrollo social y económico del país, ¿cierto? El agua mueve las industrias. Entonces, teníamos este escenario, teníamos sentencias del Tribunal Constitucional, teníamos interpretación de tratados internacionales, teníamos la cláusula abierta de derechos fundamentales y la gente decía, ¿para qué? Porque es importante visibilizar el derecho al agua. Y acá sí entramos, quizás, a nivel más de discrecionalidad política o de momentos constitucionales, ¿no? Hace tiempo que no escuchaba la palabra momento constitucional hasta que la mencionó el señor congresista Juan Cheput More cuando estuvo sustentando su proyecto de ley 342-2016 sobre la Defensoría del Pueblo. Es el momento constitucional para la reforma de este artículo. Y en este caso es algo parecido. ¿Qué mejor momento para un reconocimiento expreso del derecho al agua, al acceso al agua potable, que cuando hay escasez? ¿Qué mejor momento constitucional para el reconocimiento del derecho al agua cuando hay consenso? No solamente a nivel de fuerzas políticas al interior del Congreso, sino a nivel de Ejecutivo y Congreso. ¿Qué mejor momento para reconocer expresamente el derecho a acceso al agua potable cuando el cambio climático exige que se civilicen las obligaciones del Estado con los ciudadanos respecto a la provisión del agua potable? ¿No? Justamente uno de nuestros amigos asistentes aludió a un proyecto de agua en el sur. Me hace acordar cuando estuve en el 2014, a Dios gracias que tuve que ir a un hotel, mi estimado, porque dicen que en las casas no había ni agua como 2 semanas. Y había justamente, por el tema de que no funcionaba esta obra, no se opera este proyecto de inversión, hay bastante escasez de agua en Arequipa sobre todo. Más en Arequipa que en Cusco incluso. Entonces, era el momento perfecto para este reconocimiento expreso. De manera que este reconocimiento expreso, más que a una dimensión jurídica, entra en una dimensión política, en una dimensión de reivindicación social, ¿cierto? En una situación en la cual hay que visibilizar a los que menos tienen. Recordemos la segunda diapositiva que mostramos hoy, ¿no? ¿Quiénes son los que más sufren con la escasez de agua? ¿El que tiene plata? No voy a parafrasear a Elian Carr, ¿no? A la gente de Miraflores, ¿no? A la gente de San Isidro. No, la gente por lo general que está en los conos, ¿no? La gente que tiene que pagar 15, 16, 20, 21 soles por litro de agua o por balde. Gente que tiene que levantarse todas las mañanas y que tiene que estar racionando el agua. Y gente que probablemente tiene tanta poca plata que tiene que incluso compartir el agua Cielo o el agua San Mateo que tiene que comprar en su casa porque no tiene ni siquiera para hervir. Entonces, al reconocer expresamente el derecho al agua, reconocemos y visibilizamos las necesidades de los más pobres. Exacto. Exacto. Entonces, era necesario, desde nuestro modesto punto de vista, que en este momento, con un nuevo periodo, con un compromiso, vamos a ver si lo cumple. Una cosa es el discurso, otra cosa es que lo diga, ¿no? Porque
Por ejemplo, hay algunos ministros que pareciera que siguen escribiendo columnas en periódico y que alguien tiene que avisarle que son ministros y que no son columnistas que critican a su propio director y su policía, ¿no? Entonces, eso me hace acordar cuando justamente, y es caso de la vida real, no es un chiste, ¿no? Me voy a atender a un médico, a un médico del centro de trabajo, no de acá, y me dice, doctor, ¿qué me recomienda? Que vaya usted a un médico, señor. Entonces, pero si el médico eres tú, sí, pero mejor anda un médico. Me pareció ese tipo de declaraciones. Pero bueno, retomando. Entonces, tenemos un compromiso del presidente de la República de que supuestamente ya deberíamos alcanzar un óptimo de cobertura al 2021, el Bicentenario. ¿Qué mejor que darle la oportunidad al Ejecutivo, trabajando en conjunto con el Poder Legislativo, en una agenda conjunta que atienda las necesidades de los que más, va la redundancia, lo necesitan, que el reconocimiento expreso del derecho al agua? Para decirle al Ejecutivo, ¿tienes un compromiso con el agua? Bueno, vamos a ver, te lo voy a colocar expresamente para que tú no puedas retroceder. La importancia del reconocimiento expreso del derecho al agua va a venir por ahí. Si te lo coloco en la Constitución, si te lo coloco como DESC, bueno, incluso podría haberlo colocado en artículo 2, pero bueno, como DESC era más propio, tú ya no vas a poder dar marcha atrás en tu decisión de invertir en agua, en tu decisión de ampliar la cobertura, de mejorar la calidad, de mejorar la tecnicidad en el agua. Porque si tú lo haces, ya no estás solamente incumpliendo una promesa de campaña, incumpliendo tu plan de gobierno, observando una jurisprudencia del tribunal que, hay que reconocerlo, no tiene carácter de vinculante porque no es precedente vinculante. Es más, una de esas sentencias, si mal no recuerdo, es una sentencia de la Sala 2 del tribunal, ni siquiera es una sentencia de pleno. Claro, una la firma García Toma, González Ojeda y Álvaro Randini, si mal no recuerdo, una de las sentencias. Entonces, ya no estamos hablando de que tienes discreción para interpretar si es o no es un derecho. No, está en la Constitución. Está reconocida la progresividad, está reconocido expresamente tu compromiso como Estado. No puedes dar marcha atrás. Esa fue la intención del reconocimiento expreso del derecho de acceso al agua potable. Y un poco en la óptica de lo que también planteaba nuestro compañero asistente, no se puso saneamiento, a pesar de que ciertamente hubiésemos tenido un sustento en un documento internacional, porque definitivamente, si ya de por sí, para el tema del agua, estamos como estamos, para el tema del saneamiento iba a ser peor. Entonces, se optó por mejor no, digamos, como se dice que obviamente no hagamos roche colocando dos cosas que no se va a poder cumplir, por lo menos con el agua. Ahora, acceso al agua potable, derecho fundamental o derecho social. Ustedes pueden ver, el artículo 100 lo incluye en el 2. Es más, si mal no recuerdo el proyecto de ley 192 en el 2. El proyecto de ley 262 en el 12A. El proyecto de ley 272 en el 2. Y el artículo 424 en el 7. Teníamos 3 contra 2. Parecía partido de fútbol. Pero, como acá no importa el número, igual decidimos reflexionar. 2 o 7. O 10. O 12. Derecho social o derecho fundamental. Teníamos el antecedente de que efectivamente la Comisión de Constitución y Reglamento del periodo 2011-2016 lo había catalogado en el 2. Le consideraba mucho más fácil. Si tenía 2.24, le colocaba un 2.25 y no pasaba nada. Si lo colocábamos en la cápita de Derechos Sociales Económicos, o bien utilizábamos un A, o bien agregábamos un párrafo en algún lugar de esos artículos. Como por ejemplo lo planteaba justamente el proyecto de ley 424, que lo incluía como un último párrafo el artículo 7. Y aunque teníamos una cláusula abierta como el artículo 3, que estaba dentro también del capítulo de derechos fundamentales, con lo cual ahí teníamos el cajón desastre, se optó por la configuración de que fuera un derecho social. ¿Por qué un derecho social y no un derecho fundamental? Aunque suene a un tema formalista, a nosotros no nos consideró
un tema meramente formal, sino un tema práctico. Si tú ves el artículo 2, lo primero que vas a ir es ir de un abogado y que te haga tu demanda para que te pongan tu conexión de agua. Pues no, derecho fundamental, derecho de primera generación, entonces es derecho de primera generación directamente exigible, entonces es directamente exigible, entonces voy con mi demanda de amparo, la presento una demanda de amparo, incluso te hago una acción de clase y digo, reivindico el derecho colectivo al agua en esta comunidad, o reivindico el derecho social al agua en esta comunidad, pero está en el 2A, entonces si yo gano mi demanda de amparo, después vienen y todo el mundo va a creer. Y va a ser un saludo a la bandera, que a lo mucho va a terminar en una declaratoria de estado de cosas inconstitucional, que tuvo su origen en el Perú, en el caso Arellano Cerquín, un habeas data del 2003, hemos visto temas de salud mental y temas de establecimientos penitenciarios a la colombiana en el año 2012 y en el año 2009, si mal no recuerdo, que no me iba a servir para nada. Porque igual iba a tener una sentencia que le iba a poner en un cuadro de recuerdo, va a decir, sí, yo fui, mira, lo voy a contar a mis nietos, sí, yo interpuse la demanda, no, mira, yo gané, no. Pero papá, ¿tienes agua? No. Entonces, ¿para qué? Entonces mejor seamos realistas. Entonces, y siendo realistas, teníamos que reivindicar el carácter progresivo del derecho. Entonces decíamos, ya, ¿dónde se reconoce en primer término el derecho al agua? Sobre la base del artículo 11. ¿Artículo 11 de qué? Del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Quién lo interpreta? El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Bacán. Entonces, si tienes esos antecedentes, ¿para qué lo vas a meter en el artículo 2 sobre derechos fundamentales si tienes un capítulo específico sobre derechos económicos, sociales y culturales? Que no nos hacía mucho problema, 2 más 2 son 4, que vaya a derechos económicos y sociales. Es un derecho de naturaleza social. Ojo, no es un derecho económico, es un derecho prestacional de naturaleza social. Por ello es que, por ejemplo, se permiten las tarifas sociales, ¿no? Que paguen más los que más tienen y que paguen menos los que menos tienen. Y si lo colocábamos como social, un poco la óptica que justamente también planteaban los doctores, te permitía generar conciencia en la ciudadanía de que, salvo un tema de extrema gravedad que esté conectado con un derecho fundamental de primera generación, difícilmente ibas a ganar un amparo. Exacto. 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 Aunque sí he escuchado críticas respecto a ese tema de que debería hacerse en función no solamente de tanqueadas, sino en función del consumo. Porque hay gente que, teniendo una conexión domiciliaria, baña sus 12 perros, lava sus 3 carros, ¿no? Llena sus 3 piscinas con agua y sigue pagando como si fuera conexión domiciliaria. Si ya tienes un determinado número, una determinada cantidad de consumo, deberías pagar como si fueras una empresa, es decir, más. ¿No? Entonces, atendiendo a ello es que a las implicancias procesales que se optó por derecho social. De manera que si era social ya sabías que no podías irte a amparo y no ibas a inundar el Poder Judicial, no de un aluto, de un huaico de demandas de amparo, sino, entonces, mejor optamos porque fuera social. Pero aún así, hubo discrepancias en torno a su ubicación y a cómo se reconocía. El texto normativo aprobado. ¿Qué se aprueba en la Comisión de Constitución y Reglamento? Como 7A. Recordemos que el proyecto de ley 262 de la señorita congresista Marisa Glave Remy iba por el 12A y del congresista Kenji Fujimori y María Melgarejo Paucar del proyecto de ley 424 iba por el 7, pero en último párrafo. Así que dijimos, bueno, quedaba claro que era DESC. Y ahora el tema era va al 12, va al 10, va al 7. Dijimos, que vaya al 7. ¿Y por qué al 7? Porque el 7 está vinculado a salud. Y lo más cercano al agua es la salud. Si el enfoque era el acceso progresivo universal, tenía que ir al 10. ¿Qué 10? Derecho a la seguridad social. Seguridad social con agua. Como que no pegaba. Entonces dijimos, tienen razón, que vaya en el 7. Porque ahí ya no estoy incidiendo en la característica cómo se reconoce el derecho, es decir, no estoy incidiendo en la progresividad y en la universalidad, estoy incidiendo en qué, en la vinculación de dos derechos, no en su característica, sino en la esencia del derecho, salud, agua. Por eso se fue al 7A. ¿Por qué no se colocó como último párrafo? Porque, un tema meramente formal,
acá tenías dos párrafos. Entonces tenías salud, tenías agua. Si fuera el primer párrafo nada más, el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder en forma progresiva y universal al agua potable y el Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos, podría haber entrado tranquilamente como un último párrafo del artículo 7. Pero, como teníamos un segundo párrafo, que ya hablaba no del tema de el derecho, sino la relación, la vinculación entre el Estado y el recurso y las características del recurso en sí mismo, el tema cambia. Porque también se colocaba, ciertamente el Estado va a promover el manejo sostenible del agua, un poco cogiendo la propuesta del 12.2, el cual reconoce como un recurso natural esencial, acogiendo un poco el 2.7.2, y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación, acogiendo el 100, el 12.2 y el 2.7.2. Su dominio es inalienable e imprescriptible, igual se reconoce el 100, el 12.2, el 192 incluso y el 2.7.2. Con lo cual, todos contentos, se llega al consenso, recordemos que como era una reforma constitucional requiere 2/3, así que no, hay veces hay que ceder, alguien tiene que ceder, así como en las relaciones de pareja, ya se viene el 14, alguien tiene que ceder, ¿no es cierto? Igual acá también alguien tenía que ceder. Y se llegó a este punto medio. Pero como toda obra humana es perfectible, y no es lo mismo convencer a 18 personas que convencer a 130, era viable, era previsible, era factible, que surgieran algunas objeciones a la fórmula aprobada en la comisión. Por ello es que, a nivel del Pleno, se aprobó otro texto. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona al agua potable. Se cambia el orden, que es más cercano a lo que era el 10. Garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. Ciertamente el Ejecutivo no estuvo muy contento respecto a este tema de priorizar el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. En el tema del segundo párrafo no hubo mayor modificación, el problema estuvo en el primero. En el caso de esta fórmula y de los proyectos en sí, mencionábamos que ciertamente llamaba la atención, más allá de un plan de gobierno, más allá del proyecto de ley 228 de delegación de facultades, que el Ejecutivo no se haya sumado al reconocimiento constitucional expreso del derecho al agua. En la Comisión de Constitución se pidieron distintas opiniones a distintas entidades públicas, varias de las cuales, algunas de las cuales en realidad, consideraron también que no era necesario. Primero decían, oye, no vayas al 7, vaya al 2. Otros te decían, el segundo párrafo vuélalo, no es necesario. Otros te decían, eso ya está en el 66, quítalo nomás. Otros te decían, oye, eso ya está a nivel de norma legal, sobre todo el tema del manejo sostenible del agua. El manejo sostenible del agua y la característica del agua como un recurso natural esencial ya está en la ley. Sí, está en la ley. Oye, pues ya está en la ley, ¿para qué lo pones en la Constitución? Porque es una norma de distinto rango. Lo que quiero es visibilizar la importancia del agua. La ley la modifica cualquiera. Una ley orgánica, bueno, la tiene que modificar la mitad más uno, pero la puede seguir modificando cualquiera. Aprobar una reforma constitucional es mucho más difícil. Más aún si eres un DESC. Porque ahora si eres un DESC, va a ser más difícil que me quieras reformar este artículo. Porque te pueden acusar de que estás contraviniendo la cláusula de no regresividad. Entonces, era ciertamente la contingencia que se planteaba en ese punto. También cabe mencionar que a nivel de la ciudadanía tampoco fue un tema pacífico. Al menos en los meses que tengo en la comisión, es el único proyecto en el que hasta ahora me ha llegado opinión ciudadana. Y había una opinión a favor y una en contra. La opinión a favor era, deja todas las reglas del mercado, compadre. No te metas. Este es un tema de prestación de servicios públicos. Quien tiene plata para pagar, que pague. Si no tienes plata, no tienes por qué subvencionar al que no tiene, el pobre que no tiene plata, que ya vea cómo consigue su agua. Y habían opiniones así. Además, yo los invito a leer el dictamen, porque el dictamen se hace la transcripción directa de esa opinión.
Lo que sí creo que no debimos hacer es colocar el nombre completo del señor, porque probablemente vayan a quererlo apedrear. Pero bueno, ya se nos pasó. Pero ciertamente teníamos el Minjus, que justamente opinaba a favor, pero con algunos reparos en torno al segundo párrafo, sobre todo, y al término de la priorización. Pues decían, oye, si vas a colocar priorización del derecho humano, del consumo humano sobre otros usos, estás generándome una libertad, o entre comillas, un derecho preferente, y no hay ningún derecho preferente en la Constitución. Un momentito, una cosa es priorizar, otra cosa es decir que solamente vas a estar destinado al consumo humano. Son dos cosas totalmente diferentes. El Ministerio de Vivienda sí consideraba viables, el ANA tenía sus opciones, sus contingencias, Minjus también. Mire, la SUNAS, la incorporación expresa del derecho al acceso al agua, la cuestión política es innecesaria y puede generar riesgos que afecten la sostenibilidad de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Ahora ya sabemos por qué no tenemos agua. ¿No? La incorporación del derecho al acceso al agua de la Constitución Política puede generar una expectativa exagerada. Por eso, para evitar el 2, nos pusimos en el 7. ¿No? La llevamos a la fiesta en paz. Todavía dice, incluso entre las conclusiones, nos preocupa la incorporación expresa del derecho al agua. SUNAS. Entonces, no era un tema tan pacífico, pero se logró. Tenemos ya una primera votación, veremos cómo nos va en la segunda. Bueno, al final de cuentas, el Congreso sigue siendo el mismo, no creemos que vayan a vacar a nadie, así que asumo que con la misma votación, si no con más votos, se debería aprobar en segunda votación y ya a fines de este año tendremos que estar comprando una Constitución nueva, porque van a llegar varias modificaciones. Tenemos tenemos en 2 semanas, un doctor brillante como el doctor Juan Carlos Prado Herrera va a dictar sobre el tema de la reforma del artículo 2, numeral 24, respecto a la ampliación de mandato de detención, ¿no? Tenemos el tema pendiente, que esperemos que se apruebe, sobre todo por todo el tema de la avalancha de Odebrecht, del tema de la imprescriptibilidad, que está en agenda, está calientito, está calentando, ya va a estar en la cancha a inicio de marzo, el tema de imprescriptibilidad, la reforma del artículo 41 de la Constitución. Así que tenemos varias reformas constitucionales en cartera, algunas ya aprobadas, otras en agenda del Pleno y otras en agenda de la Comisión, que Dios mediante, Dios y los congresistas mediante, vaya analogía, pero igual ellos son los que votan, podríamos estar teniendo por lo menos, creo yo, unas 5 a 6 reformas constitucionales hasta fin de año, ya aprobadas con 2 votaciones, así que en realidad esta es una de ellas. Es, si mal no recuerdo, la única a nivel de derechos constitucionales o derechos fundamentales, si quieren mencionarlo, en el marco en el cual sí reviste singular importancia, porque es el contraste entre el positivismo jurídico y esta visión del neoconstitucionalismo o el constitucionalismo judicial, ¿no? Que ya quiere dejar de lado, digamos, el positivismo, el reconocimiento expreso de la Constitución por lo que diga el juez. Sin embargo, la Constitución es una construcción social, es una construcción de consensos, y consideramos que el reconocimiento expreso del derecho a acceso al agua potable es fruto de ese consenso, es fruto de esa reivindicación política y social con los que menos tienen. Y es por eso que consideramos que esta perspectiva del neoconstitucionalismo o del constitucionalismo judicial no es aplicable en este caso, cuando se tiene que visibilizar la importancia que le da la política a la ciudadanía, a nivel normativo y no solamente a nivel de discursos, no solamente a nivel de políticas públicas. Qué mejor que exigirlo que con una norma del más alto rango como la Constitución política.